Uki era un perdedor sin encanto que parecía un simio y pasaba su vida miserable como una aspiradora humana. Sin embargo, su vida dio un giro cuando conoció a una chica poderosa que lo convirtió en su esclavo y lo golpeó hasta que se convirtió en el demonio más fuerte. Todo comenzó un día cuando Uki buscaba un trabajo ya que estaba más pobre que una rata. Sin embargo, de repente la atmósfera se volvió neblinosa. Luego, una ráfaga poderosa lo envolvió y, en un instante, se encontró en otra dimensión llamada Mato. Rápidamente buscó en ChatGPT información sobre Mato, que encontró que era una dimensión alterna accesible solo a través de portales conocidos como puertas que aparecían por todo el país. Se advirtió a los civiles que permanecieran en su lugar hasta que llegara la fuerza de defensa contra demonios para rescatarlos. En ese momento, un monstruo emergió del suelo y atacó a Uki. Por poco escapa y corrió tan rápido como pudo, pero pronto se cansó. Justo entonces, un grupo de monstruos lo rodeó, listos para darse un festín, pero antes de que pudieran Isekai, un Yao Titan wannabe lo salvó. Pronto se dio cuenta de que su jinete era un miembro de la fuerza de defensa demoníaca. Ella desenvainó su espada, eliminando a los monstruos al instante. Después de que el titán Mandíbula es enviado a un mundo paralelo, se presenta como Yusun. Ella le ordenó a Yuki que se subiera a su nuevo aspirante y se alejaron velozmente mientras los monstruos los perseguían. Disparos derribaron a 2 de los monstruos, revelando a otras 3 chicas de la fuerza de defensa demoníaca. Yusen luego instruyó a las chicas para que manejasen a los monstruos, mientras ella llevaba a Uki a un lugar seguro. Así que se separaron mientras luchaban contra los monstruos, enviándolos a otro mundo con facilidad. Poco después, las chicas rescataron a un joven del peligro y lo llevaron a la central. Sin embargo, el chico les dijo que su hermana aún estaba en alguna parte de la dimensión. Al otro lado de Mato, Yusun y Yuki vieron a una niña siendo perseguida por un monstruo. Yuki inmediatamente la reconoció como una de las niñas que había visto más temprano en el camino. Cuando la niña cayó de un acantilado, Yusun la atrapó en el aire. Pronto, los monstruos comenzaron a rodearlos, pero Yusun los combatió con facilidad. Un monstruo atacó a la niña, pero Yuki y Yusun finalmente la salvaron. Luego lanza una barrera para mantener a los monstruos afuera. Dentro de la barrera, Yusen reflexionó sobre su deseo de convertirse en la comandante suprema de la fuerza de defensa contra demonios, a pesar de que su madre siempre había dudado de ella. Sin embargo, estaba decidida a demostrar que todos estaban equivocados. Nunca había probado sus poderes en un humano antes, pero esta vez ella tendría que hacer una excepción. Le anunció a Uki su intención de convertirlo en su esclavo, lo cual hizo que el cerebro del tipo se cortara. Ella envió a la niña a ver Paw Patrol y luego inmovilizó a Yuki en el suelo, diciendo que haría todo para sobrevivir. Le mostró a Yuki sus dedos, insinuando que quería que los chupara suavemente. En el momento en que lo hizo, estalló en el cielo con una energía masiva atada por cadenas, y se transformó en una versión peluda de Power Ranger. Todos estaban conmocionados de que Yuki se hubiera convertido en el esclavo del comandante. Con eso, Yuki continuó aniquilando al resto de los monstruos en el camino sin esfuerzo. Mientras montaban, Yusen no podía creer que Yuki fuera increíblemente rápido, atravesándolos como en una fiesta de Didi. Sin embargo, después de salvar a la niña pequeña, aparece un monstruo gigante, pero Yusan y Yuki lo destruyen con una gran demostración de poder, sorprendiendo a las chicas por lo poderoso que es. Después de eso, Yuki volvió a su forma normal y débil. Yusan envió a las chicas a la sede y luego le sugirió a Yuki que mantuvieran su estatus de esclavo, dejándolo atónito. Sin embargo, antes de que pudiera reaccionar, su hermano recibió un beso sorpresa que lo tomó desprevenido. Yusen le dijo que esta era la recompensa por su gran trabajo. Ella explica que tiene que recompensar a su esclavo con lo que más desea cada vez que usa su poder. Usan preguntó si quería otro. Sin embargo, antes de que pudiera responder, la chica mala le dio a la fuerza todo lo que el perdedor virgen quería subconscientemente. Después de ese intenso momento, ella le pidió de nuevo que se convirtiera en su esclavo, y al ver todos los beneficios de muchas parcelas adjuntas, Bro aceptó de inmediato. Luego se teletransportaron al dormitorio de la Fuerza de Defensa contra Demonios, y ambos entraron para encontrarse con las chicas. Las chicas se preguntaron por qué Yuki estaba en su dormitorio, y Yusan les dijo que él sería el nuevo cuidador, sorprendiendo a Yuki. Al escuchar esto, las chicas se alegraron de tener un sirviente masculino con el que pudieran acostarse en cualquier momento. Yuki intentó decir que eso no estaba en la descripción del trabajo, pero Yusan le dijo que en el campo de batalla él sería su esclavo y en el dormitorio su cuidador, dándole la bienvenida al 7º batallón de élite. Más tarde, mientras Yuki cumplía con sus deberes, de repente vio un monstruo que corría hacia él, pero fue detenido por la barrera protectora. Nei explicó que su dormitorio estaba en la desafortunada área de Yuraman, por lo que tenían más avistamientos de monstruos que otros lugares. Cuando Yuki preguntó qué significaba eso, ella dibujó en la arena para mostrarle la división del prado en 8 zonas. Poco después, Yuki sirvió una comida digna de una publicación en Instagram, ganando elogios de Suruga por sus habilidades culinarias, con los demás estando de acuerdo. Luego le recordaron las tareas que quedaban por hacer y se dispuso a abordarlas felizmente, al menos hasta que recordó que quería ser un héroe, no un trabajador manual. Frustrado, le preguntó a Yusun por qué solo había estado haciendo tareas en lugar de ayudarla en el campo, y ella le dijo directamente que se concentrara en lo que fue contratado para hacer.
Uki intentó discutir, pero Himari apuntó una espada a su garganta, advirtiéndole que no cuestionara las órdenes del comandante. Yusan luego le dijo que se relajara, pero justo cuando estaba a punto de suspirar aliviado, ella les aseguró a las chicas que si él se salía de la línea, ella se encargaría personalmente de él. Las chicas parecían estar bien con eso, mientras Uki se quedaba preguntándose por qué ella siquiera consideraría eso. Más tarde, Yuki se tomó un descanso en la cima de la torre cuando vio a Himari dirigiéndose a bañarse sin su protección de trama. Su mente casi se congeló, así que rápidamente apartó la mirada, pero en ese momento escuchó la voz de Suruga acusándolo de espiar. Aunque no podía verla, ella le llamó desde arriba, explicando su habilidad para crecer y encogerse a voluntad, y luego sacó su teléfono para tomarle una foto. Cuando Yuki preguntó qué estaba pasando, ella admitió que lo había estado observando para entender qué les gusta a los chicos. Luego lo chantajeó para que se convirtiera en su sirviente. Al día siguiente, mientras Suruga se relajaba con su manga y Yuki limpiaba, él ideó un plan para agarrar su teléfono y borrar la foto incriminatoria. Cuando ella tiró su teléfono al suelo, pero ella lo agarró primero, dejándolo a él torpemente sosteniendo su funda de durazno. Ella lo molestó diciendo que no lo veía como un hombre, sino solo como su mascota. Como él era el ama de llaves, ella insistió en que ordenar sus cosas era parte de su rol, y él aceptó de mala gana. Al recoger la funda de durazno, un flash de cámara se disparó y él se dio cuenta de que ella había conseguido aún más material de chantaje contra él. Tratando de mantenerse tranquilo, Yuki se convenció a sí mismo de que las fotos eran solo accidentales y esperaba que Yusan no lo descubriera. Justo entonces vio a Yusan e Himari en un combate intenso. Un monstruo apareció de repente y Yusan se lanzó contra él, eliminándolo al instante. Al ver esto, Bro se convenció de que su amenaza anterior sobre apretarle las bolas no era un farol. Más tarde, Nae le informó a Yuki que todos, excepto Suruga, iban a salir a una misión, animándolo a conocer mejor a Suruga, ya que era agradable. Suruga entonces convenció a Yuki para que le diera un masaje en los hombros, el cual disfrutó mientras él la miraba con una expresión desafiante, planeando su oportunidad para finalmente enfrentarse a ella. Pero cuando el sofisticado mirón miró hacia abajo a sus melones apuntando al norte, se distrajo y decidió retrasar su plan. Ella le preguntó cómo había adquirido tanta habilidad con sus manos, y él explicó que solía hacer movimientos más vigorosos hacia arriba y hacia abajo. Cuando terminó, ella sugirió que jugaran un videojuego. Él le advirtió que era bastante bueno, así que ella propuso que el perdedor debía quitarse una prenda de ropa. Él aceptó de inmediato, pero Suruga pronto ganó con 3 knockouts seguidos y le dijo que comenzara a desnudarse. Él bromeó sobre mantener las cosas aptas para mayores de 13 años para YouTube, pero ella se rió diciendo que a nadie le importaba aquí y que tenía curiosidad por ver cómo era un chico por dentro. Él le advirtió que, como hombre, podía ponerse raro, pero ella se rió, transformándose en su forma gigante y levantándolo como un juguete. Ella lo inmovilizó, le quitó la ropa interior y se rió del tamaño diminuto de su vara. De repente, escucharon un estruendo afuera y fueron a encontrar un enorme monstruo tratando de romper la barrera. Suruga le dijo a Yuki que se quedara atrás y la observara en acción. Activó su habilidad de cambio de paradigma, creciendo aún más que el monstruo. Cuando este se lanzó hacia ella, esquivó, lo volteó, lo hizo girar en el aire y lo estrelló en el suelo, terminando con una patada poderosa. Mientras comenzaba a reducirse, Yuki le advirtió que tuviera cuidado, y fue golpeada por otro monstruo gigante mientras el resto de la horda se unía, haciéndola aún más grande. Suruga luchó por esquivar, dándose cuenta de que necesitaba terminar esto rápidamente. Ella intentó volver a su tamaño completo, pero su habilidad falló y fue atrapada por 2 monstruos que la sujetaron en su lugar para que el gigante pudiera golpearla. Desamparado, Yuki deseó poder transformarse, recordando cómo lo había hecho después de chupar la mano de Yusan. Desesperado, el genio tuvo una idea. Corrió a la lavandería, besó su guante y sintió una oleada de poder, pero no pudo transformarse por completo. Luego agarró su parte superior, lo que solo transformó un pie. Finalmente encontró sus botas y, a pesar de lo desagradable, les dio la lamida más vergonzosa y descuidada que pudo, esperando que funcionara. Mientras tanto, Suruga luchaba contra el monstruo, empezando a lamentar haber usado su carta de triunfo demasiado pronto. Justo entonces, Yuki se lanzó con una transformación a medias, diciéndole que mantuviera al monstruo quieto. Se abalanzó hacia el monstruo y le dio un golpe poderoso que lo manda al infierno al instante. Después de eso, volvió a su forma normal y cayó en el Silicon Valley de Suruga. Más tarde ese día, Yusan le dio a Yuki un masaje fuerte como recompensa, mientras Himaria lo llamaba débil por estar tan cansado después de una sola pelea. Yuki preguntó por qué no estaban arreglando la barrera, y Yusan explicó que se sanaría sola si el daño fuera menor. Después de clavar su codo en su espalda, le dijo a Saruga que dejara de molestar a Yuki solo por diversión y que, en cambio, lo ayudara. Cuando Yusan se fue, Suruga se sentó sobre Yuki, burlándose de él con su material de chantaje. Yuki se dio cuenta de que estaba completamente atrapado para siempre, mientras que Suruga prometía en silencio no dejarlo ir nunca.
En otro lugar, la barrera protectora se rompió cuando un escuadrón intentó huir de su atacante. Una chica se quedó atrás para dejar que los demás informaran al comandante, pero antes de que pudiera actuar, un monstruo sombra pasó volando y luego la noqueó de un solo golpe. La levantó para devorarla, pero una mujer misteriosa ordenó que la soltara. Al día siguiente, Uki e Yousen se teletransportaron de regreso a Japón a través del portal. Una vez allí, Yousen decidió cambiarse de ropa, lo que dejó a Uki cautivado por su nuevo aspecto. Mientras caminaban por la calle, él no pudo evitar admirar su belleza de cerca. Mientras tanto, de regreso en Mato, Suruga buscaba a Yuki, pero Nae le informó que él había salido con el comandante. Poco después, Yuki y Osen llegaron a un cementerio donde Osen reveló que hace algún tiempo un grupo de monstruos cruzó al mundo humano, causando estragos y numerosas muertes. Ella explicó que entre ellos había un poderoso monstruo con un solo cuerno, al que llamó el Unicorn. Mientras todos los monstruos menores fueron eliminados, el Unicorn logró escapar de regreso a través del portal hacia Mato. Usen luego juró vengar a los millones que murieron destruyendo al Unicorn ella misma, y urgió a Yuki a estar lista para la batalla cuando llegara el momento. De camino de regreso al portal más cercano, Yuki sugirió una parada rápida para probar el mejor parfait de la ciudad. Mientras disfrutaban de su postre, Hausen se preocupó por la seguridad de Mato en su ausencia. Yuki entonces le confesó que también había perdido a su hermana dentro de Mato. Justo en ese momento, Hausen recibió una alerta de emergencia sobre un ataque en Mato. Para llegar rápidamente al portal más cercano, Yuki se transformó en su forma bestia y se apresuraron a toda velocidad hacia Mato. Una vez que regresaron, Hausen ofreció a Yuki una recompensa, pidiéndole que le quitara los calcetines, un gesto que el culto pervertido con fetiche de pies no dudó en disfrutar mientras admiraba una vista de su media gloria. Después, se apresuraron al lugar bajo ataque. Cuando llegaron a la montaña helada, Suruga se transformó en su forma masiva mientras Himeri disparaba a los monstruos, derribando a varios. De repente, Suruga fue golpeada por una poderosa ráfaga de energía mística que la hizo volar. De la niebla apareció el unicornio, dejando a Yuki atónito. Montando en lo alto del Leavenhorn había una chica misteriosa que anunció que venía a unirse a la fiesta. El equipo se sorprendió al darse cuenta de que el monstruo humanoide podía hablar. La misteriosa chica no perdió tiempo, lanzando energía púrpura oscura a Imehari antes de que Osen y Uki saltaran para atacar. Jurando no dejar escapar al Unicorn de nuevo, Osen y Uki se enfrentaron a la chica y su bestia en una feroz batalla, intercambiando golpes poderosos. Durante la pelea, la chica atrapó a Uki con su largo látigo de cabello y lo atrajo más cerca, solo para congelarse en shock al parecer reconocerlo. Aprovechando la distracción, Osen cortó el brazo de la niña, pero antes de que pudiera asestar otro golpe, la niña y el Unicorn escaparon. Frustrada, Uzun enfocó su atención en asegurarse de que su equipo herido llegara a casa sano y salvo. De regreso en el dormitorio, los miembros heridos del equipo descansaron, mientras Gosen recompensaba a Yuki con un masaje que lo dejó en las nubes. Mientras estaban juntos, Yuki mencionó que el humanoide en el Unicorn podría ser su hermana perdida, señalando su extraña reacción cuando lo miró en su forma de bestia. Mientras cocinaba, Yuki seguía preguntándose si la chica que vio era su hermana, pero el problema era que no podía entender cómo había logrado sobrevivir o por qué estaba luchando contra la defensa demoníaca. Mientras tanto, en otra parte de Mato, la chica misteriosa se revela mientras Aoba reflexiona sobre lo que ha visto. Estaba convencida de que la bestia que encontró era su hermano y se preguntó cuándo la fuerza demoníaca había empezado a aceptar hombres en sus filas. A pesar de su sorpresa, se alegró al pensar en reunirse con él. Más tarde, en el dormitorio, Yuki decidió tomar un baño en un área apartada, pero se sorprendió cuando Suruga apareció repentinamente detrás de él, insistiendo en frotar su espalda. Al girarse, quedó atónito al darse cuenta de que sus almohadas estaban completamente expuestas, lo que lo llevó a salir del baño más rápido que Sonic. Se encontró cara a cara con una Himari sin ropa. Sin dudarlo, sacó una motosierra, lista para eliminarlo. Justo a tiempo se abrió un portal y dos chicas nuevas emergieron, miembros del sexto escuadrón. Una era una rubia con un corte de pelo estilo Karen llamada Tenka, y la otra era una chica de aspecto emo llamada Yaki. Unos minutos después, Tenka y Yaki, mientras tomaban té, discutieron la posible fusión entre sus divisiones con Yousen. Himara se unió. Yaki le interrumpió, instándole a no avergonzar a la familia mostrando debilidad y sugiriendo que volviera a casa. Añadió que, aunque una fusión podría ser necesaria, dudaban en confiar en el equipo de Isen porque estaba segura de que había alguien que los ralentizaría, aunque no mencionaría nombres. Y al ver su reacción, Isen propuso que demostraran la fuerza de cada equipo con un único combate de exhibición. Tenga y Yachi estuvieron de acuerdo y se teletransportaron de regreso a su base. Luego Imari se acercó a Yousen, pidiendo permiso para comenzar a prepararse para el partido mientras miraba a Yuki. Con la aprobación de Aizen, Himeri anunció que Yuki sería su esclavo a partir de ahora, para horror suyo.
Durante el almuerzo de ese día, Yousen comentó sobre la actitud irrespetuosa de Yachi, que le había molestado, animando a Himeri a darle una paliza. Después, Himeri y Yuki fueron fuera de la barrera, profundo en el mato, para entrenar para el duelo. De repente, fueron rodeados por un enjambre de Shuki sedientos de sangre. Entonces, Himeri instruyó a Yuki a besar su mano rápidamente, lo cual hizo activando una luz de neón brillante que lo transformó en otro tipo de abominación. Después de eso, Yuki golpeó a uno de los Shuki, pero se dio cuenta de que no era tan fuerte como antes. Sin embargo, era mucho más rápido. Usando su velocidad a su favor, destrozó a los monstruos con una agilidad asombrosa. Después de esto, llegó el momento de la recompensa. Himeri se encontró abriendo su corazón para el chico, pero no sabía por qué. Sin embargo, Yuki le informó que era su recompensa por ser su esclavo. Sin otra opción, ella lanzó su falda al suelo y se lanzó sobre él, dejándolo disfrutar del sabor de su melocotón cremoso. En el viaje de regreso a casa, Uki le preguntó por qué estaba tan decidida a ganar. Ella le dio una lección de historia, revelando que en su influyente familia la consideraban una decepción en comparación con sus hermanas. Al escuchar esto, Yuki pudo entenderlo ya que era el jefe de decepciones. Himari explicó que esta era su oportunidad para demostrarles que estaban equivocados por primera vez desde que cortó lazos con su familia. Después de llegar al dormitorio, Himeri le dijo a Yuki que necesitaban perfeccionar su movimiento final. Cuando Yuki preguntó sobre las habilidades de Yaki, Himeri explicó que el poder de su hermana, Hora Dorada, le permitía controlar el tiempo, incluyendo congelarlo y rebobinarlo como el Doctor Strange. Al escuchar esto, Yukine supo que estaban en problemas. Al día siguiente se aventuraron de nuevo en el Meido para otra sesión de entrenamiento, trabajando en perfeccionar un solo golpe poderoso. Himari le dijo a Yuki que concentrara toda su energía en una parte de su cuerpo, y lo logró, haciendo que su pierna se llenara de fuerza. Cuando apareció Ishiki, lo practicó. Después, Himari le dio una palmadita en la cabeza como recompensa. En otra sesión de entrenamiento, Hosen se unió recordándole a Himari que la verdadera esencia de usar su habilidad era montar a su esclavo en lugar de dejarlo luchar solo. Con eso, Himari montó a Yuki, tomando el control de las cadenas en su cuello y dando órdenes como su maestro. Juntos lanzaron un movimiento final impecable que atravesó al monstruo, creando un agujero más ancho que el espacio entre los muslos de Himari. Después de su intenso entrenamiento, Uki se derrumbó de agotamiento y como recompensa, Himari mostró todos sus encantos femeninos en resolución 4K. Cuando llegó el día del duelo, Tenka se teletransportó a su casa con su equipo. Luego, todos se teletransportaron al Prado Profundo, donde una nueva chica, Gina, creó una barrera para impedir que cualquier Shuki interrumpiera el duelo. Actuando como árbitro, ella anunció el inicio del partido. Con eso, Yaki provocó a Himeri, afirmando que ganaría y la tomaría de vuelta como su esclava, lo que solo alimentó la determinación de Himeri. Sin embargo, Yuki asintió a Himari, asegurándole que lo tenían bajo control. De inmediato, en medio de un torbellino, Yuki se transformó en su modo bestia, y mientras la pequeña Emoyachi aún estaba provocando, de repente fue golpeada por un poderoso puñetazo que la lanzó por los aires. Aturdida, se preguntó qué la había golpeado. Luego activó Hora Dorada, retrocediendo el tiempo en 5 segundos. Cuando la batalla se reinició, Himari notó que Yaki ya mostraba signos de fatiga, demostrando que su estrategia era efectiva. Con eso, Yuki saltó al cielo y descendió con una intensidad feroz, preparándose para dar el golpe final. Fue entonces cuando Yaki sacó su pistola y planeó usar la Hora Dorada para congelar el tiempo justo antes de aterrizar y asegurarse de obtener la toma perfecta. Pero justo cuando estaban a punto de aterrizar, Yuki reunió todas sus fuerzas en las piernas y, con una velocidad fulminante, embistió a Yaki. Justo antes de tocar el suelo, Yaki activó la Hora Dorada, retrocediendo el tiempo hasta el momento crucial. Esta vez, preparada para la patada de Yuki, activó la Hora Dorada antes para congelar el tiempo. Sin embargo, se sorprendió al descubrir que Yuki y Himari habían cambiado de posición y ahora estaban completamente fuera de su alcance. Himari y Yuki siguieron esquivando las trampas de la Hora Dorada de Yachi, lo que la frustraba cada vez más. Al ver la determinación de Uki por ganar, Himari se sintió impresionada y arrepentida por haberlo tratado peor que basura, pero Yaki, ahora exasperada por sus evasivas, jugó su carta de triunfo y activó Horario Estelar, un movimiento que congeló el tiempo durante 10 segundos. Esto le permitió dar un golpe directo a Uki, enviándolos a ambos al suelo heridos. Justo cuando Yaki creía que la victoria era suya, Yuki se levantó de nuevo, herido pero instando a Himari a no rendirse. Le dijo que Yaki ahora estaba debilitada por usar su última carta de triunfo y que estaban al borde de la victoria. Inspirada, Himari saltó sobre la espalda de Yuki y cargaron hacia Yachi, emitiendo una luz deslumbrante que la dejó desorientada. Yachi intentó usar la Hora Dorada para congelar el tiempo, pero la luz brillante la cegó y accidentalmente disparó a Yuki, dejándose abierta para el contraataque de Himari. Con Himari todavía de pie, el duelo terminó y fue declarada ganadora. Después de la batalla, Gina curó las heridas de Uki, pero él sintió sed por toda la carrera.
Himari y Yuki luego se dirigieron a casa para buscar algo de agua, solo para ser detenidos por Yachi, quien reconoció la fuerza de Himari y le pidió que regresara a la familia. Sin embargo, Himari le dijo firmemente a Yachi que pertenecía a la séptima escuadra y que nunca volvería, dejando a Yachi atónito. Finalmente, cuando llegaron a casa, en lugar de beber agua de la botella de plástico, Himari besó a nuestro chico como recompensa, dándole toda el agua que le duraría toda la vida. Mientras esto ocurría, Suruga los espiaba intensamente, decidida a probar un poco del disfrute. Pronto llegaría el momento del duelo entre Suruga y Wakasa, una chica del escuadrón Tenka. Volviéndose hacia Yuki, Suruga le dijo con confianza que mirara mientras dominaba la pelea. Justo entonces, Jin inició el duelo, e inmediatamente las dos chicas chocaron, con Wakasa realizando un impresionante suplex estilo Brock Lesnar a Suruga. Furiosa y aumentando de tamaño, Suruga se preparó para contraatacar. Sintiendo el cambio, Wakasa activó su habilidad especial, Oveja Loca, que le otorgó la fuerza de 1000 guerreros. El duelo se volvió salvaje cuando ambos luchadores desataron todo su poder. Pero la fuerza de Wakasa resultó ser abrumadora, y derribó a Suruga con un estruendoso estruendo. Tumbada en el suelo, Suruga miró a Uki y tuvo un flashback de cuando hablaba con sus amigas en el mundo sobre lo increíble que era tener un novio. Más motivada que nunca para demostrar su fuerza y ganar su corazón, ella se levantó para otra ronda. Cargando contra Wakasa, Suruga, ahora más alta, dominó a su oponente, la agarró y la lanzó al suelo. Justo cuando pensaba que la victoria era suya, Wakasa reveló su movimiento secreto, modo dormido, y derrotó de manera decisiva a Suruga, ganando el duelo. Más tarde ese día, Suruga se sintió con el corazón roto y humillada por perder el duelo delante de Yuki. Sin embargo, Yuki visitó su habitación, asegurándole que había hecho un trabajo increíble. Sus palabras la hicieron sonreír y ella lo recompensó con un beso impresionante. Uki se preguntó por qué haría eso y ella explicó que quería seguir la conmoción de la pérdida con una conmoción aún mayor. Mientras tanto, de regreso en el campo de batalla, Nae, buscando cualquier señal de los Shuki, vio dos figuras humanoides que la dejaron atónita. De repente, numerosos Shuki surgieron de la tierra, liderados por un humanoide gigante llamado Raren. Con un poderoso golpe, Raren destrozó la barrera que Gina había levantado, provocando que los monstruos cargaran contra el equipo. En ese momento, Yuki y Suruga se unieron a la pelea, y con el apoyo del sexto escuadrón, combatieron a los monstruos que se acercaban. Yakai se enfrentó al gigante Raren, mientras Himeri se acercaba a Ozen, pidiendo montar a Yuki. Usen estuvo de acuerdo, y mientras todavía estaba en su forma de bestia, Uki besó la mano de Himari. Al hacerlo, su forma de bestia se dividió y fusionó en una sola, transformándose en un señor de las bestias eterno. Con Himari y Suruga montándolo, Yuki desató una poderosa explosión de energía desde su boca, obliterando enjambres de monstruos. Al otro lado del campo de batalla, Raren invocó rayos desde el cielo, golpeando a Yaki y dejándola gravemente herida. Justo cuando Raren se preparaba para lanzar un último y devastador ataque, Tenka intervino, instruyendo a Yaki a descansar y llevar al gigante hacia ella. Reron provocó a Tenka, recordándole sobre su ejército, pero ella le informó con calma que su fuego místico ya había neutralizado a su ejército débil. Ahora era su turno de visitar el más allá. Mientras tanto, Hosen cortó un monstruo gigante por la mitad, mientras Wakasa le daba una patada supercargada a otro Shuki. En ese momento, Riron convocó una poderosa corriente de electricidad y la lanzó hacia Tenka. Justo cuando pensó que el ataque la había fulminado, Tenka reapareció de la nada y le lanzó una patada, la cual él esquivó por poco. Raron siguió atacando a Tenka, pero ella evadió cada ataque teletransportándose a través de portales que creó. Frustrado, Raren desató un aura azul ardiente y la atacó con un rayo masivo. Pero justo cuando pensaba que todo había terminado, Tenka se teletransportó frente a él y le dio un poderoso golpe en la cara. Esta era la oportunidad que ella había estado esperando. Aplaudió, rompiendo el tejido del espacio, y un fuerte torbellino se llevó a Raren, derrotándolo. Con los Shuki derrotados, Tenka elogió a Yuki por su valentía en el campo de batalla, pero él intentó restar importancia a sus esfuerzos, diciendo que ella fue mucho más impresionante. Justo entonces, Gina se apresuró y pidió su autógrafo. Mientras tanto, Himeri agradeció a Yachi por salvarle la vida, pero Yachi explicó que solo ayudó a evitar que ella trajera vergüenza a la familia. Luego instó a Himeri a volver a casa para poder entrenarla adecuadamente, pero Himari se negó, diciendo que el séptimo escuadrón era su verdadero hogar. Mientras tanto, Ousen y Tenka decidieron declarar el duelo un empate, y con eso, Tenka y su equipo se teletransportaron de regreso a su base. Yuki, exhausto, murmuró que todo lo que quería era un baño refrescante. Sin embargo, Yusen y Himari aparecieron en el baño, insinuando una trama de harem como su recompensa. Al día siguiente, el equipo condujo hasta el dormitorio de la sexta división para una visita, y fueron recibidos por Tekin, quien les dio un recorrido por las instalaciones.
Uki se ofreció a ayudar a limpiar su dormitorio, a lo cual Tekin aceptó con dudas solo para descubrir que el lugar ya estaba impecable. Poco después, Uki recogió algo de ropa lavada para entregar en la habitación de Yaki. Él llamó a la puerta, pero cuando no hubo respuesta, irrumpió tontamente como un idiota y descubrió que la habitación estaba llena de fotos de Himari, revelando la obsesión de Yachi con su hermana menor. Avergonzado, rápidamente cerró la puerta y se fue corriendo como si no hubiera visto nada. Poco después, Gosen y Tenka estaban tomando té y galletas mientras discutían su próximo movimiento. Gosen sugirió que deberían localizar a los humanoides y atacar primero. Sin embargo, Tenka expresó curiosidad sobre cuántos humanoides había realmente, señalando que la investigación había confirmado 4. Osen señaló que uno de los 4 ya había sido derrotado, pero Tenka expresó su duda de que Raren estuviera realmente muerto, ya que no sentía su desaparición. En otro lugar, en la guarida del monstruo, Raren, que había evitado por poco ser absorbido por la grieta espacial de Tenka, regresó y se reunió con 2 humanoides siniestros. Una chica de cabello blanco llamada Jirui y otra de cabello oscuro llamada Shikoku. Shikoku les informó que, aunque habían sido derrotados por el escuadrón de defensa contra demonios, atacarían nuevamente una vez hubieran reunido a las 8 personas. Mientras tanto, de vuelta en la residencia de defensa, después de concluir su reunión, Tenka le dio a Gosen la sorpresa de su vida al preguntar si podía tener a Yuki como su esclavo. Tecna mencionó que todo lo que quería era un chico mascota para ayudarla a relajarse después de largos días y añadir emoción a su vida monótona. Percibiendo la vacilación de Gosen, luego le ofreció un trato tentador. Ella apoyaría su candidatura en las próximas elecciones para comandante supremo. Gosen reflexionó sobre la tentadora oferta, pero finalmente la rechazó, declarando que se convertiría en la comandante supremo en sus propios términos. Poco después se dirigieron a casa, y Gosen informó a Uki que Tenka lo quería como su esclavo, dejándolo atónito. Sin embargo, ella le aseguró que no tenía voz en sus elecciones personales, y que él era libre de decidir lo que quería. Esa noche, mientras Yukai estaba en la cama, pensó en la situación con Tenka y se preguntó por qué una chica tan atractiva estaría interesada en alguien como él. De repente, Tenka se teletransportó a su habitación y comenzó a hacer todo tipo de cosas desagradables con el Wabi Clapper, diciendo que no lo quería como mascota, sino como su novio. Teletransportó su camisa lejos y estaba a punto de iniciar una sesión de ejercicio intensa cuando Suruga irrumpió en la habitación. Después de esto, Yousen regañó a Tecna por ser tan atrevida y le ordenó que se fuera. Tecna se levantó diciéndole a Yuki que no había terminado de explorar sus características masculinas, y le prometió que continuarían en otro momento. Más tarde ese día, las chicas pusieron a prueba sus habilidades únicas en Uki para ver cuáles serían más efectivas en combate contra el Shuki. Cuando Nae lo montó, Yuki se transformó en un gigante Power Ranger con visión de rayos X que podía ver a través de las cubiertas de melones de las chicas. Suruga insistió en intentarlo a continuación, pero cuando lo hizo, Yuki fue atado con cadenas y se convirtió en un monstruo troll que resultó ser inútil. Yusan entonces declaró que Suruga nunca sería permitida montar a Yuki de nuevo. De repente sonó una alarma, señalando que Nae llegaba tarde a la escuela. Ella se apresuró a entrar para prepararse, sorprendiendo a Yuki, quien no tenía idea de que ella equilibraba la escuela con trabajar para el escuadrón de defensa. Él entonces decidió acompañarla a la escuela para aprender más sobre ella. Pasaron por un corredor que los teletransportó a Japón. Mientras caminaban hacia la escuela, Yuki le preguntó a Nae por qué se había unido al escuadrón de defensa contra demonios a pesar de ser tan joven y todavía estar en la escuela. Nae explicó que sus padres habían desaparecido en un incidente de Mato, así que se unió con la esperanza de encontrarlos, y porque servir en el escuadrón de defensa era una misión honorable. Al escuchar esto, Yuki le aseguró que sus padres estaban vivos y que los vería nuevamente algún día. Mientras tanto, de regreso en el dormitorio, Yousen y Tenka compartieron el almuerzo, y Tenka informó a Yousen que el comandante supremo les había ordenado no enfrentarse a los humanoides hasta que tuvieran suficiente información. Poco después, Yuki y Nae regresaron para unirse a Tecna e Yousen. Mientras hablaban, sonó una alarma, señalando la apertura de múltiples portales y la aparición de Shukus. El equipo se dirigió inmediatamente al lugar, con Tenka teleportándose para ofrecer su ayuda. Sin embargo, Usen declinó, recordándole a Tenka que esto estaba fuera de su jurisdicción. Tenka luego dirigió su atención a Uki, molestándolo juguetonamente, lo que provocó los celos de Yousen. Yousen inmediatamente ordenó a Uki que se apresurara, y mientras él besaba su mano y se transformaba, ella declaró que retractaba su promesa anterior de no interferir en su vida. Desde ese momento, ella le dijo que no debía admirar a otro comandante de escuadrón, porque él era su esclavo y solo suyo. Con eso, cargaron contra los Shukes y los derrotaron sin esfuerzo. Un monstruo de múltiples cabezas surgió, pero Yousen y Yuki lo derribaron sin sudar. Sin embargo, desde la distancia, Yoryu y Shikoku observaban, con Shikoku diciéndole a Yoryu que los monstruos que el escuadrón había derrotado eran solo un juego de niños, destinados únicamente a probar sus capacidades. Mientras tanto, Tecnut se teletransportó de regreso a su base, declarando que su vida nunca volvería a ser aburrida ahora que Yuki formaba parte de ella.
Después de obliterar completamente a los Shukis, Yuki ganó la recompensa de llevar a Yousen como un príncipe, lo que culminó en un bonito beso compartido. Más tarde, cuando el equipo se reunió para almorzar, Yuki recibió elogios por sus habilidades excepcionales en la cocina. Luego mencionó que había aprendido mucho de su hermana mayor, Aoba, cuando era más joven. En un flashback, Yuki recordó cómo Aoba siempre lo protegía de los matones. Poco después, Nae comenzó a brillar, alertando al equipo de que ella sentía que alguien estaba en peligro. Himeri y Suruga rápidamente tomaron un vehículo para rescatar a la persona. Llegaron justo a tiempo para ver a un niño encapuchado siendo perseguido por Shukas. Himari desató una lluvia de balas para ahuyentar a los monstruos, y luego se acercó al niño para comprobar si estaba bien. Sin embargo, el niño golpeó a Himeri en el estómago, revelando que era Koko, un humanoide que declaró su intención de hacerlo sufrir. Koko invocó a más Shukas. Himari, sorprendida, llamó a Koko, tratando de razonar con ella mencionando que el comandante estaba abierto a negociaciones, pero Koko simplemente se rió y desestimó la idea. Mientras tanto, de regreso en la casa, Yuki notó que su cuerpo estaba cubierto de cortes y moretones por la batalla con los Shukis. Justo en ese momento, Yousen y Nae irrumpieron en el baño, viéndolo completamente desnudo, y luego le informaron que estaban siendo atacados. En el campo de batalla, Himari continuó disparando a un monstruo, pero descubrió que sus balas eran ineficaces. Koko se burló de ella, explicando que la criatura tenía una armadura impenetrable. Yakei llegó a tiempo para lanzar una gran explosión de energía al monstruo, pero este la esquivó, y Koko atacó a Yakei en el aire. Al mismo tiempo, Suruga aplastó un insecto con la palma de su mano, solo para darse cuenta de que no era un insecto cualquiera. El insecto con la fuerza de Superman, revelando a Yuno, otro humanoide montándolo, quien luego perforó la cara de Suruga con una lanza. Al mismo tiempo, Ousen y Yuki están en camino para ayudar a las chicas, pero son emboscados por la hermana de Yuki, Aoba. Usando su largo cabello, ella inmovilizó a Yuki y creó una distracción con un monstruo, que Ousen derribó rápidamente, pero se dio cuenta de que Aoba había desaparecido con su esclavo. Poco después, las chicas se reagruparon y lucharon. Finalmente se dieron cuenta de que los monstruos contra los que luchaban eran solo una distracción. Uki era el verdadero objetivo. Horas después, Uki despertó y encontró a Koko pasando su lengua sobre su cuerpo, afirmando que su saliva medicinal estaba curando sus heridas. Aunque Uki intentó resistirse, ella lo inmovilizó usando sus pasteles. Oba entró y al ver a la chica violar a su hermano, se enfureció. Extendió a Koko como una sábana, pero Yuno intervino, explicando que las acciones de Koko estaban sanando las heridas de Yuki. Yuki recordó inmediatamente el lado juguetón de Oba y supo al instante que era su hermana. Entonces, Aoba se acercó y lo envolvió en su abrazo. Aoba luego le mostró a Yuki su aldea oculta, explicándole que todos ellos fueron humanos alguna vez, pero que habían cambiado de apariencia debido a un accidente. Ella sugirió que Yuki se quedara con ellos, pero él les instó a considerar abrir un diálogo con el escuadrón de defensa demoníaco en lugar de esconderse. Las chicas le dieron una mirada fría, dejando claro que las conversaciones de paz no eran una opción ya que el escuadrón era su enemigo jurado. De vuelta en el dormitorio del escuadrón de defensa, las chicas obviamente estaban preocupadas por la ausencia de Yuki, pero sabían que Ousen estaba restringida por la orden del comandante supremo de no enfrentarse a los humanoides todavía. Poco después, Ousen reunió al equipo, informándoles que su cuerpo había detectado la ubicación de Yuki y ordenándoles que se prepararan para la acción. Mientras tanto, de vuelta en la cueva, Yuki notó que Aoba estaba comiendo un durazno. Ella explicó que pocos se atrevían a consumirlos e insinuó que su transformación alienígena era resultado de comer los duraznos. Al mismo tiempo, Hosen y su escuadrón se prepararon para la batalla. Tecna y su equipo también se teletransportaron a la base, listos para unirse a la pelea. En la cueva, Aoba estaba a punto de explicar cómo comer un durazno la había transformado en una alienígena, pero Yuno la interrumpió, insistiendo en que su propia historia era más detallada. Yuno compartió que, en su mundo, ella había sido una hermosa modelo hasta que ocurrió un incidente con el mato. Mientras estaba atrapada en el prado, fue atacada por los Shukis. Impulsada por su amor a la belleza, pensó que comer un durazno podría darle habilidades rejuvenecedoras. Corrió hacia un árbol de duraznos, arrancó uno y se lo comió. Pero su poder se descontroló, causando que ella se desmayara. Cuando despertó, se encontró en una instalación que estudiaba Shukis. Fue utilizada como sujeto de prueba y su cuerpo, que antes era hermoso, ya no era el mismo. Pronto descubrió que había adquirido el poder de atravesar objetos y logró escapar. Aoba entonces explicó que un incidente similar le había sucedido después de haber comido un durazno. Al escuchar esto, Yuki sugirió que expusieran lo que estaba sucediendo dentro del mato, pero Aoba interrumpió rápidamente, diciendo que la oficina a cargo del mato simplemente lo cerraría, ya que su existencia servía a los intereses del país. Con enojo, Koko le dijo a Yuki que desmantelarían la oficina y luego convocó a su mascota monstruosa.
Yuki intentó detenerlos, sugiriendo que hablaran con la Fuerza de Defensa Demoníaca, quienes podrían no estar al tanto de la situación, pero Aoba señaló que la Fuerza de Defensa Demoníaca sabía todo lo que estaba pasando. Koko agregó que no se podía confiar en la Fuerza de Defensa Demoníaca. En ese momento, las chicas de la Fuerza de Defensa Demoníaca se teletransportaron a la cueva buscando a Yuki, solo para ser atacadas inmediatamente por los Shukis, ahora acompañados por Koko y su mascota. Wakasa y Suruga decidieron enfrentarse a Koko mientras el resto del equipo avanzaba más profundo en la cueva. A mitad de camino fueron emboscadas por la mascota de Yuno y otros Shukis. Himari y su hermana mayor, Jackie, le dijeron a Isen y Tenka que fueran adelante mientras ellas manejaban la pelea que tenían enfrente. Entonces Tenka creó un portal y se fue con Isen. Llegaron pronto donde estaban Aoba y Yuki, y en un abrir y cerrar de ojos, teletransportaron a Yuki fuera de allí más rápido de lo que Eminem soltaría una rima de rap, sorprendiendo a Aoba, quien no sabía que Tenka podía teletransportarse. Después de eso, las chicas decidieron llevar a Uki a la mejor sesión de manicura de su vida, pero Aoba interrumpió la sesión de lamidas y se lanzó furiosa hacia ellas por convertir a su hermano en una piruleta humana. Uki intervino pidiéndole que se calmara y hablara con su harén como una persona razonable. Aoba sonrió, incapaz de resistir la petición de su querido hermano menor. Mientras tanto, Wakasa y Suruga intentaron hacer entrar en razón a Koko, pero la chica era más terca que una cabra, así que decidieron que tendrían que hacerla entrar en razón a golpes. Arriba de la escena, Yoryu observaba en silencio cómo se desarrollaban los acontecimientos. Después de explicar los problemas con los duraznos convirtiendo a las chicas en monstruos y el trato inhumano de la oficina, Yuki sugirió que Aoba y su grupo se retiraran y dejaran la justicia en sus manos. Sin embargo, Aoba se negó, diciendo que no podía confiar en Ozen y su escuadrón, no después de que habían tratado a su hermano como su esclavo. Yuki explicó que había elegido ser un esclavo voluntariamente para cumplir su sueño de convertirse en un héroe, pero Aoba lo ignoró, lo ató con su cabello y convocó a Unicornio. Usen eligió pelear contra el Unicorn en venganza, mientras Tenka se enfrentó a Aoba, declarándose a sí misma como la novia de Yuki y, por lo tanto, la cuñada de Aoba. Esto enfureció a Aoba, quien juró que la derrotaría. Al mismo tiempo, Jackie intentó derribar la mascota de Yuno, pero creó un escudo, bloqueando sus ataques. Entonces invocó su hora dorada, congeló el tiempo y eliminó a la bestia de un solo golpe. Este movimiento le dio a Yuno la oportunidad de atacar a Imari. La escena se trasladó a un castillo donde Yuri informó sobre la pelea entre el equipo de Oba y la fuerza de defensa contra demonios. Shikoku, al escuchar esto, se sintió complacido, diciendo que era el momento perfecto para presentarse como dioses. De vuelta en la escena de la pelea, Usen cortó el cuerpo del unicornio como un maestro de Fruit Ninja, mientras Tenka usaba sus habilidades de teletransportación para esquivar todos los ataques de Aoba. A pesar de la increíble velocidad de Aoba, Tenka no tuvo problemas para evadirla, ya que podía teletransportarse 666 veces seguidas. Mientras tanto, Suruga y Wakasa encontraron casi imposible derrotar a Koko y a su mascota increíblemente poderosa. Cuando Koko escuchó que estaban allí para rescatar a Uki, los provocó diciendo que Uki estaba viviendo su mejor vida, disfrutando de un intenso desarrollo de la trama con ellos. Estas palabras enfurecieron a Suruga, y le dijo a Wakasa que era hora de ejecutar su formación planificada. Suruga inmediatamente se redujo a un tamaño más pequeño que Campanilla, y Wakasa la recogió en sus manos mientras huían. Al verlos retirarse, Koko y su mascota monstruosa los persiguieron, pero esto era exactamente lo que querían. Wakasa se dio la vuelta de repente, lanzando una pequeña Suruga hacia ellos, y la mascota monstruosa se la tragó entera. Dentro de su estómago, Suruga activó su modo gigante, desgarrando a la criatura desde adentro, mientras Wakasa aprovechaba la distracción para lanzar un ataque sobre Koko, hiriéndola gravemente. Mientras tanto, Yachi, dándose cuenta de que la vida de su hermana estaba en peligro, activó la Hora de Oro, retrocediendo el tiempo 10 minutos. Juntos encontraron una forma de localizar la ubicación exacta de Yuno, utilizando la habilidad recién desbloqueada de Himeri, que consistía en convertir su cabello en armas. Usaron esta habilidad para finalmente derrotar a Yuno y su mascota. Al mismo tiempo, Tenka y Yousen se unieron por primera vez, logrando colocar a Aoba en el lugar perfecto para atraparla en una grieta espacial. Pero justo cuando Tenka estaba a punto de actuar, los recuerdos de Yuki y Aoba inundaron su mente, lo que la hizo dudar. Esto le dio a Aoba la oportunidad de lanzar una poderosa energía mística a Tenka, haciendo que se derrumbara en el suelo, herida y exhausta. Justo entonces, las chicas de Aoba llegaron, golpeadas y magulladas, seguidas de los miembros de la Fuerza de Defensa Demoníaca. Aoba luego exigió que Ozen y su equipo se rindieran y regresaran a su base, a lo cual se negaron rotundamente. Justo cuando estaban a punto de comenzar la segunda ronda de la pelea, apareció una luz brillante. De ella emergió Yoryu, llevando a Shikoku, haciendo una entrada inolvidable. Shikoku anunció que eran los 8 dioses del trueno, líderes de los Shukis, y que no tenían ninguna conexión con Aoba y sus minions débiles.
Ella añadió que su misión era eliminar a toda la humanidad. En ese momento, Aoba intentó atacar, pero fue contrarrestada por su propia mascota, Unhorn, que Shikoku explicó había sido mordida por una de las serpientes en su cabeza. El monstruo se volvió loco, atacando a Aoba con intención mortal. Pero justo cuando estaba a punto de dar el golpe final, Yuki, transformado en su forma bestial, intervino y las dos criaturas monstruosas se lanzaron una contra la otra. Sin embargo, en ese momento, Ousen tuvo un breve recuerdo de cómo su aldea fue destruida y todos masacrados por Unihorn. Impulsada por este recuerdo, se lanzó contra Unihorn junto a Yuki. Mientras tanto, Jiruu dejó atrás Shikoku, llevando a Koko y Yuno inconscientes. Yuki pronto comenzó a dominar a Unihorn, provocando que se transformara en una forma aún más letal. Las dos bestias se enfrentaron en una feroz batalla hasta que Yuki hundió sus dientes en la cola de Unihorn, rompiéndola. Luego Ousen terminó el trabajo, cortando el cuerpo entero de la bestia en pedazos. Con Unihorn aniquilado, Shikoku inmediatamente se teletransportó fuera de la cueva. Después, Ousen le dijo a Aoba que ya no había necesidad de que lucharan, ya que ella y sus amigos también fueron víctimas del incidente de Mato. Ella prometió hacer todo lo posible para ayudar a Iwata a rescatar a sus amigos. Más tarde esa noche, el equipo regresó al dormitorio, donde Yuki fue recompensado generosamente por aplaudir con entusiasmo a Yousen. Al día siguiente celebraron su regreso seguro con un banquete y un brindis. Esa noche Yuki tuvo un breve flashback de su hermana y Yousen. Usen había jurado convertirse en comandante supremo, reformar las políticas de defensa de los demonios, erradicar todos los shukuses de la dimensión y encontrar una cura para Aoba y sus amigos. Esto le dio tranquilidad a Aoba y ella abrazó a Yuki, puso un juguete de peluche en su mano y se fue, prometiendo vigilarlo constantemente. De vuelta en el presente, Yuki se decidió a encontrar una cura para su hermana. Más tarde esa misma noche, una sedienta Tenka se teletransportó a la habitación de Yuki, lista para comenzar una sesión de aplausos, pero Usen los interrumpió. Al irse, Tenka prometió encontrar una manera de estar a solas con Yuki, incluso si era lo último que hacía. Días después, mientras entrenaban, Nae alertó al equipo sobre un portal abierto donde se estaban reuniendo Shukis. El equipo se apresuró al sitio, con Uki transformándose en su forma de bestia y montando a Isen allí a una velocidad increíble. Cuando llegaron, desataron el caos en los Shukis, mientras Aoba cumplía su promesa de cuidar de Yuki de cerca. Ella juró que no descansaría hasta encontrar a sus amigos desaparecidos. ¿Lograrán Yuki y el equipo rescatar a Koko y Yuno y finalmente acabar con los Shukis de una vez por todas? Bueno gente, este es el final del video. Si les gustó, denle like, suscríbanse y comenten para la próxima parte. Gracias.